Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más. Muy buenos días para todos, les habla el pastor Héctor Infante. Bienvenidos al audio devocional de este día. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice de la siguiente manera: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24. El tema de este día ha causado controversia, discusiones y sobre todo diferencias por lo sensible y delicado que es. Quiero hablarles sobre la disciplina a los hijos. Bien sea que usted tenga hijos o los piense tener en el futuro, este tema es muy importante que usted lo escuche, lo medite y lo analice. Quiero resaltar en este día que el consejo a la cual el proverbista se está refiriendo fue escrito hace más de 3.500 años. Es más, los estudiosos modernos dicen que aunque fue escrito hace 3.500 años, no se está refiriendo solamente a la cultura, ni se está refiriendo a las características de crianzas de aquel tiempo, sino más bien a una cualidad que todavía persiste hoy día en el corazón humano, y me refiero nada más y nada menos que a la rebelión, a la desobediencia y a la naturaleza pecaminosa que poseemos todos los seres humanos. Para nadie es un secreto que la generación de los años 40, 50 y 60 fue una generación muy dura en cuanto a la crianza de los hijos. Fue una generación muy estricta que fue copiada por la siguiente generación de los años 70 y 80. Estas dos generaciones se le llamó la generación de la vara de hierro, la de la disciplina abusiva en cuanto a los maltratos físicos y los maltratos verbales. Todos casi rayando en el abuso. Claro está que algunos fueron más abusados que otros. Sin embargo, los que no rayaron en el abuso levantaron a una generación con principios de respeto, con principios de honra, con principios de autoridad. Los que hemos sido criados por esta generación conocemos las frases: pase que no le voy a pegar, cuento 3 y llevo 2. Mientras usted viva en esta casa, usted hace lo que yo digo. Y si usted no lo hacía, entonces venía el castigo físico. Esta generación creyó que la disciplina física era necesaria para levantar una generación de hombres y mujeres honestos y bien educados. Creo firmemente que no lo hicieron con mala intención. Algunos quizás sí, pero la mayoría no. En aquel tiempo, si los adultos estaban hablando, el menor de edad no podía estar entre los adultos. Y si usted insistía en quedarse con una sola mirada, sin decir palabra, lo enviaban a su cuarto. ¿Se recuerda? Esa generación enseñó a no pedir dinero o cualquier otra cosa, aunque fuese un familiar. Y si un miembro de la familia quería obsequiarle algo, uno debía de pedir permiso para recibirlo. Teníamos una disciplina en el horario de la higiene personal, de las tareas y de los quehaceres del hogar. Creo que estaba hasta prohibido los berrinches, las malas crianzas, es más, hasta levantar la mano a un adulto. A ningún adulto se le podía decir grosería, y mucho menos que te escucharan diciendo una grosería. De no cumplir esos principios u ordenanzas familiares, el castigo era severamente fuerte, que incluía jalones de cabello, cachetadas, golpes en la cabeza,
correazos, castigos con cualquier tipo de material que infligiera dolor. Quiero enfatizar en este día que aunque me refiero a esas generaciones, por supuesto que no estoy generalizando que todos lo hicieron. Siempre hay sus excepciones, es más, siempre hubo sus excepciones. Los estudios dicen que la tercera generación, y me refiero a lo de los años 90, 2000, 2010 y 2020, es una generación que se levantó bajo el sistema de no abuso. Es decir, optaron por no aplicar casi o ningún tipo de disciplina física ni verbal a sus hijos, llevando la corrección al otro extremo. Lo de las primera y segunda generación llevaban la corrección a los golpes y a la disciplina física. Y esta tercera generación fue al otro extremo, al casi o ningún tipo de disciplina. A esta generación de hoy día se le llama la generación Z, que es la generación permisiva, la generación democrática, la generación libre. Así que esta generación se levantó con casi o ningún tipo de disciplina física o verbal, de tal manera que la corrección o la poca corrección ha traído también consecuencias. No pretendo con este estudio decirle cómo usted debe criar a sus hijos, ni mucho menos pretendo incitarlos a cometer abusos en nombre de la Biblia. Curiosamente, sé de algunos cristianos que sostienen que la Biblia está en contra de la disciplina física, pero también sé de otro grupo de cristianos que sostienen que la Biblia da bastantes argumentos para que los hijos sean disciplinados físicamente. Por ejemplo, usan los textos como de Proverbios capítulo 10, versículo 13, donde dice: las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que le falta sentido común serán castigados con vara. Proverbios capítulo 13, versículo 24, que es el que estamos utilizando en este día, dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que de verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Proverbios capítulo 26, verso 3 dice: guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. Y por último, Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Si usted se detiene y vuelve a leer estos textos y hace una observación objetiva de estos textos bíblicos, se dará cuenta que en algunos usan la palabra vara y en otros la palabra disciplina. Permítame decirle que la vara en aquel tiempo era una herramienta utilizada para disciplinar impartiendo castigo físico. Incluso la vara fue usada como arma de guerra para atacar a los enemigos. Sin embargo, también la palabra vara puede entenderse en sentido figurado como una metáfora de castigo. Por ejemplo, Dios utilizó al imperio asirio para castigar a la apóstata Israel, como está escrito en el libro de Isaías capítulo 10, versículo 5. El mismo Señor dijo, refiriéndose a Siria: ellos son la vara de mi ira. Muchos estudiosos de los proverbios creen que la vara se refiere a castigos corporales, pero castigos corporales no abusivos, que eran necesarios aplicarla por la necedad que está anclada en el corazón del niño y que se requiere más que palabras para desanclarla. No obstante, quiero indicarle que si usted ha seguido los audios devocionales que he dado del libro de los proverbios, quiero que sepa, o espero que se haya dado cuenta, que la Biblia no solo está abierta a los castigos corporales, sino que también está abierta a la disciplina verbal.
o mejor dicho, a la corrección, al consejo, a la instrucción como instrumento para corregir a un niño necio, rebelde o desobediente. Quiero resaltar en este día que la palabra disciplina no significa castigo, no significa vara, no significa infligir dolor y herir como quizás muchos tienen conceptualizados en su mente. Nada más escuchan la palabra disciplina y creen que es golpe, creen que es castigo. La palabra disciplina en el diccionario es el conjunto de reglas o normas de comportamiento o de conductas que debe de tener una persona. Es decir, la disciplina es la capacidad que tienen las personas para poner en práctica una serie de principios que traen orden, que traen obediencia y que traen cumplimiento. ¿Sabía usted que la palabra disciplina también proviene del latín que significa discípulos? Sí, la palabra disciplina viene del latín discípulos, que significa aprender sometidamente, pero voluntariamente, a una enseñanza. Es por eso que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, si alguien quiere ser una persona disciplinada, es decir, que ha decidido voluntariamente aprender lo que yo les voy a enseñar, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Ven la diferencia de lo que teníamos en la mente y de lo que realmente enseña la palabra de Dios sobre disciplina? Así que todos los textos del libro de los Proverbios, cuando leemos la palabra disciplina, no quiere decir castigo físico, ni quiere decir castigo verbal, más bien se refiere a instrucción, a consejo y corrección. En resumen, la Biblia se inclina y aconseja a los padres a que disciplinen a sus hijos, es decir, a que los instruyan, a que los corrijan, a que los enseñen de tal manera que ellos puedan corregir ciertas conductas o ciertas acciones producto de un corazón naturalmente rebelde y desobediente. Pero también luego enseña la Biblia que si tu hijo no quiere o no decide o no le sirve la corrección, la disciplina, la instrucción, el consejo, entonces dice, usa la vara, pero úsala sin abuso. Porque un niño que se levante sin disciplina y sin vara terminará siendo la vergüenza de su padre y la vergüenza de su madre. De hecho, el apóstol San Pablo, en la carta a los Hebreos, confirma esto que les estoy diciendo cuando él dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Algunos podrán decir, pero Dios es amor. Sí, pero Dios en amor actúa en disciplina y en corrección de vara. Él dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Es decir, no tomes a la ligera cuando Dios te aconseja, cuando Dios te instruya, cuando Dios te enseñe, es decir, cuando Dios te hable. Porque si lo tomas a la ligera, si no le haces caso, si no le obedeces, el Señor vendrá con disciplina de vara, aunque usted no lo crea. ¿Se dan cuenta? Que primero es la instrucción, primero es la enseñanza, primero es la corrección, primero es el consejo, y si no entiende, si no obedece, si no acepta, entonces viene la vara. Repito y confirmo en este audio, vara sin abuso, vara sin violencia, vara sin ira. Tanto la disciplina como la vara deben hacerse en amor. Dice Proverbios, el proverbio que hoy nos trae a este audio, quienes no emplean la vara de disciplina en sus hijos los odian, pero los que de verdad lo aman, los que de verdad aman a sus hijos y se preocupan lo suficiente, los disciplina. Quiero decirles que este tema es tan importante que voy a usar dos partes, así que seguiré con este tema el día de mañana porque me parece que necesitamos instruirnos sobre la disciplina
y sobre la vara. Muchas bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.